comprarse su seguro médico o puede hacer depósitos para asegurar su inversión para la vejez y tener sus planes de pensiones, etc. Entonces se le deja una buena parte a cada empleado y empleador que contribuye, y el Estado solo de manera parcial invierte sobre todo para proteger sectores más vulnerables de la economía. La razón de la diferencia entre Europa Occidental y Estados Unidos es que Estados Unidos tiene un gasto gigantesco en defensa y Europa lo tiene mucho más bajito. O sea, eso explica en parte la comparación. Pasemos al mundo subdesarrollado. En América Latina y República Dominicana es parte de esa región. En América Latina la situación es como una escalera. Arriba están los países europeos que invierten más, luego viene Estados Unidos, el caso de Japón que está en el medio, y luego uno sigue bajando y puede bajar a América Latina, no lo voy a llevar para África ni Asia ni nada de eso. Entonces, bajamos a América Latina. El promedio de inversión social en América Latina es 16%. Ustedes dirían igual a Estados Unidos, pero ese número es engañoso. ¿Por qué? Porque ahí está omitiendo a Cuba, que invierte más o menos un 30% del PIB en programas sociales. Si se quita ese país, entonces se caería un poco más. Pero dentro de los países latinoamericanos, República Dominicana anda en la cola, para usar un término popular. O sea, República Dominicana no está dentro de la región de América Latina entre los países que más invierten en el sector social. República Dominicana está entre los que invierte poco. Actualmente la República Dominicana está invirtiendo la inversión social con respecto al PIB en República Dominicana anda por más o menos 9% ahora mismo. Estaba en 7 hace pocos años. O sea, si ustedes comparan, aquí solo se invierte alrededor de un 9% del PIB en el sector social. Fíjense que Suecia invierte un 32%, Estados Unidos un 16%, nosotros andamos todavía, apenas ahora hemos llegado a un 9%, porque andábamos por 6 y por 7. Ustedes dirían, bueno, pero no es tan bajito. Pero hay otro problema a considerar. Aquí hay muchos pobres. Más o menos el 45% de la población dominicana cae en la categoría de pobres. Entonces, cuando hay muchos pobres, la lógica indicaría se debería invertir más, ¿verdad? O sea, si hay muchos pobres, hay más necesidades. El Estado debería estar invirtiendo 50% del PIB en el sector social, pero no es así. Es lo contrario. Hay muchos pobres, hay una baja inversión social, y eso lo que hace es reproducir la pobreza. O sea, no hay forma de combatir la pobreza, porque la pobreza solo se puede combatir si se combinan lo siguiente: un sector empresarial innovador, generador de riqueza y dispuesto a pagar impuestos para que esa riqueza se redistribuya un poco. Un poco, porque no estoy diciendo que se le quite todo a los empresarios. Ellos siempre van a comentar que necesitan riqueza para reinvertir y para vivir bien. Está bien, eso lo aceptamos. Que reinviertan y que vivan bien. Pero que un pedazo de su ganancia estén dispuestos a transferirlo al Estado vía impositiva para que el Estado pueda invertir. Pero ¿qué pasa? Que nuestros estados en este país y en otros son corruptos e ineficientes. Entonces es como una calle sin salida, un callejón sin salida. O sea, el Estado es ineficiente y es corrupto y nadie confía mucho. Todo el mundo le pide, pero nadie confía mucho en el gobierno porque uno no sabe quién se lo va a robar. Entonces es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso de un Estado ineficiente, un Estado corrupto, un Estado que no invierte suficiente en el sector social, pero una economía a la vez que crece, y ese tema yo se lo voy a dejar a Miguel Seara, que va a hablar de eso, una economía que crece, que ha crecido, porque la economía dominicana ha crecido. Lo que pasa es que no se ha podido utilizar esa riqueza adecuadamente. Entonces, ahí es donde está el tranque, el círculo vicioso de la sociedad dominicana. ¿Cómo vamos a desenredar este mundo? De la única manera que podemos comenzar
a desenredar este nudo es con acciones conjuntas que envuelvan al gobierno, al sector empresarial, a las ONGs, a los grupos sociales, de manera que solo cuando en la sociedad dominicana el Estado se haga más eficiente, menos clientelista, menos corrupto, por un lado, que realmente pueda captar los impuestos en función de la riqueza que genera la sociedad y pueda de manera eficaz ubicar esos recursos en estas áreas prioritarias. Eso es esencial, porque solo así podremos tener menos pobreza, más personas en el sistema educativo aprendiendo, lo cual es esencial para que la economía se haga más eficiente y más productiva. Porque con una mano de obra que como promedio escolar no pasa a la escuela primaria, que es el caso dominicano, o sea, el promedio escolar aquí no pasa de la escuela primaria, es muy difícil pasar a tener una economía que genere más riqueza. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Son muchísimas. Yo no voy a hablar de eso porque ya quiero terminar. Solo voy a hacer una referencia a la niñez, porque esta es una institución, Acción Callejera, que trabaja con niños en la calle. Una de las manifestaciones de este problema es precisamente la niñez desprotegida. Yo pienso que uno de los indicadores de fracaso más grande que puede tener un acceso a la salud, y sobre todo y aún peor, está en la calle. Entonces, esas son de las consecuencias del problema que podrían resolverse si nosotros cambiamos de este círculo vicioso a un círculo virtuoso donde realmente se enfrenten estos problemas sociales. Finalmente, yo quisiera agregar un tema que es muy controversial, pero en un minuto lo voy a agregar antes de cerrar. Y es que esta es una sociedad que por estar buscando mano de obra barata, tiene una política de mucha apertura fronteriza, porque el sector empresarial absorbe mucha población empobrecida de Haití. El nacionalismo dominicano apunta a decir que ellos son un problema y que hay que acabar con ellos. Pero ellos están aquí por tres razones. Una, porque su país está muy mal, como se van los dominicanos a otros países. Entonces hay un factor que empuja a la gente a buscar mejores condiciones de vida. Eso ocurre donde quiera. Tenemos 2 millones de dominicanos en el exterior. O sea, los haitianos vienen aquí porque su vida es peor allá. Y eso lo hacen todos los seres humanos del planeta cuando están tratando de mejorar su condición económica. Ahora, del lado dominicano hay 2 responsables. El gobierno, que no tiene control adecuado de fronteras, y eso es un problema gubernamental, y el sector empresarial, que quiere mano de obra barata. Entonces, ese problema empeora la situación social de la República Dominicana, porque ningún país del mundo hoy en día puede estar absorbiendo una mano de obra empobrecida, usarla para que trabajen y luego decirle: adiós, usted no tiene ningún derecho en esta sociedad. ¿Por qué? Porque cuando esa persona pase 5 años, 10 años, 15, 20, probablemente va a tener hijos, quizá va a tener más de un hijo, 2, 3, van a ir a dar a luz en un hospital, van a necesitar escuela esos niños. Esa es una realidad social. Y aunque la constitución nueva que dice que van a hacer ponga el jus sanguinis y quite el jus soli, esa constitución será una ficción, porque hay una realidad social que no se resuelve constitucionalmente. Hay una realidad social de seres humanos que viven en un lugar, y las sociedades responsables tienen que enfrentar su población migrante con responsabilidad. Si la aceptan, tienen que aceptarla como seres humanos que son completos, y si no, que cierren fronteras, entonces, y que no haya esa población. Pero esa población representa un gran desafío en el área de inversión social, porque además de los tantos pobres dominicanos que hay aquí, hay una población migrante constante de personas empobrecidas. Muchas gracias. Precisa, y usted es una verdadera maestra.